Vine en el año 58 a trabajar a un colmado de, de aquí, del Paso de la Estación. Vivía en Barcelona con mi familia y al verano, como allí no teníamos faena, en la tienda que teníamos en Barcelona, pues hacía falta aquí una persona para que les ayudase al Félix y la Pura, que son los que tenían una tienda aquí. ¿Y se La tenían llamaba? durante todo el año, pero en verano, claro, había mucha más faena y hacía falta alguien que les ayudara. Y vine un año así por casualidad, porque allí no tenía faena, y a partir de entonces ya cada año venía. Estuve 3 años viniendo hasta que me quedé definitivamente aquí. Y bueno, y todo eso, mi vida aquí en la Floresta empezó entonces, que entonces aquí residentes en la Floresta entonces había muy poca gente, me parece que habían 200 y pico de personas. El resto eran veraneantes que venían a pasar el verano aquí, a pasárselo más o menos bien, que algunos no se lo pasaban tan bien, pero es- bueno, pues eso ayudaba un poco a que esto empezara a crecer y luego ya la gente empezó a sentarse aquí en la Floresta, no a, a sentarse literalmente, sino a asentarse. Y, y bueno, pues empezó esto a crecer, las personas ya se quedaban aquí a vivir, ya no era aquello de los veraneantes que venían durante el verano, y pues más o menos en los principios míos aquí fueron esos, los míos y los de muchas personas más, que entonces esto empezó a tomar un poco de auge y ¿Cuándo empezó a pasar eso? pues esto empezó a pasar en el año, vamos a ver, yo llegué en 58. Pues supongo que sería en los años, a principios de los años 60 o por ahí. No te puedo especificar el año concreto porque no me acuerdo, pero más o menos fueron por esas fechas. Yo te he dejado trabajando de ayudante en la tienda del Félix de la Pura, Eh, pero yo siempre te he visto con excavadoras a Monlleval. sí, bueno, ¿Cómo pasas de...? eso ya fue otro, vamos a ver. Yo pero cuando ya me casé, se casó la madre de esta conmigo. Y entonces, claro, pues tuvimos dos, caray, tuvimos 2 años la tienda que era pequeña que hay que tuvimos la frutería y luego pues como lo mío eran las máquinas, lo mío eran máquinas para arriba y máquinas para abajo, pues entonces ya con el tío de esta nos compramos una máquina pequeña que teníamos el almacén ese de materiales de ahí. Y después, por cosas de lo que pasan y cosas de parientes y esas cosas, pues nos separamos. Entonces yo ya me compré una máquina un poco más grande y me dediqué exclusivamente a las excavaciones, que era lo que a mí me gustaba. Las pistas de cross que hay al lado de las pistas, ¿las hiciste tú? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque había una serie de críos que iban en bicicleta y querían una pista de cross para subir y bajar montañas y todas esas cosas. Y yo, pues, como siempre me ha gustado hacer el gilipollas con todo el mundo, pues dije, va, pues mira, hablaré con él, que no sé quién era el alcalde entonces, no sé si era un socialista que se llamaba, ¿cómo se llamaba aquel hombre? Aymeric, ¿Eh? el Aymeric era. No era el Aymeric, no era otro, pero bueno, es igual, o el Aymeric, quien fuera. Y bueno, pues me comprometí, fueron a hablar con él, y yo me comprometí a que les haría las pistas aquellas, pues las subidas y bajadas que hay hechas, y bueno, y al final conseguí hacerlo. Ujú. No me dieron un duro, pero bueno, pero eso ya estaba acostumbrado yo. Muy bien. Y mira, ayer o anteayer pasaba por ahí y digo, mira, todavía se mantiene esto. Ujú. Y ahí están. Está muy bien. ¿Y la gente de qué vivía más o menos? La gente aquí, de los que vivían aquí, o vivíamos aquí durante todo el año, pues como por ejemplo yo,
había un colmado o dos o tres aquí, que son los que abastecían a los veraneantes que venían, porque aquí no venían más que, les llamaban veraneantes, pero bueno, venían cuando les parecía. Y, y eso, no, poco más. Luego ya la gente empezó a venir a vivir, a sentarse, se posesionó aquí ya, y entonces la cosa cambió, dio un tumbo a la manera de vivir la gente y la manera de residir, porque claro, entonces, Barcelona, de aquí a Barcelona había bastantes trenes y había poco tiempo para ir de aquí a allá y de allá a acá. Y la gente vivía aquí y iba a trabajar a Barcelona. Aquí había una serie de fincas. ¿Había personas que trabajaran para esas fincas o así? Pocos, muy pocos. Había algunos, pero muy pocos. Había algún jardinero, que son los que arreglaban un poco el asunto de los jardines y de esas cosas, pero de hecho, para trabajar para los que tenían, tampoco había tanta gente que tenía todas esas fincas, no había muchas. Anteriormente puede sí que hubiera alguna y que la gente viviera de eso, pero cuando yo llegué aquí, entonces ya duró poco tiempo eso. La gente venía aquí a vivir, vivía aquí, iba a trabajar a Barcelona o a San Cugat o a donde fuera, y no, aquí lo que se dice de vivir aquí no había mucha dependencia de eso. Había, pero pronto hubo una escuela, ¿no? Sí, bueno, claro, empezaron acá a nacer críos y pues, aquí hubo algunas personas, pocas, que empezaron a espabilarse. Uno de ellos fue un tal señor Bros, que es el que más o menos hacía, no de alcalde, pero sí él era un representante de la floresta en el ayuntamiento de Sant Cugat y en Barcelona. Y este hombre pues se movió bastante y se creó las escuelas, las primeras escuelas que hubo aquí, que se ubicaron en las escaleras de Tarruell, que llamábamos. Pues allí se abrieron dos escuelas para los críos que no iban muchos porque no había. Y luego ya se hicieron escuelas nuevas, las que hay aquí abajo. Y entonces ya la gente empezó a ubicarse ahí y ahí eran los críos, iban a las escuelas y ya dependían no directamente de Sant Cugat, eso tardó más tiempo, pero, pero bueno, pero la gente, los críos que había aquí en la floresta, los niños que iban naciendo y los que ya eran un poco mayorcitos, pues tenían un sitio donde ir a aprender algo, no que... no sé si aprendían mucho o aprendían poco, pero tenían un sitio donde más o menos estar recogidos. Y luego ya se hicieron las pistas y hicieron todas esas cosas que hay ahora, que costó bastante que el ayuntamiento las hiciera. Entonces nos juntamos unos cuantos y no es que fuéramos la voz cantante de la floresta, porque no lo éramos, tampoco queríamos serlo, pero sí había algunas necesidades que bueno, que había que conseguirlas de alguna manera y al final las conseguimos. Las fuerzas poderosas de la floresta en ese momento, no sé si el señor Tarruell vivía ya, No, nada, ya no vivía. no, el señor Tarruell ya no, Ya hacía tiempo que no es que hubiera muerto, es que se marchó de aquí. Él tenía, bueno, tuvo una época que hizo los pisos Tarruell que llamábamos, unas escaleras que subían allá a los pisos que él tenía, pero vaya que en aquella época ya no. Estaba la hija, que es la que aparecía por aquí de vez en cuando, pero el señor Tarruell me parece que se había muerto ya. No, la verdad es que yo no tengo mucha memoria en lo que respecta al señor Tarruell, porque ni lo conocí ni lo conocía de oídas y de lo que la gente hablaba y de lo que más o menos había hecho, pero nada más. Porque las fuerzas vivas eran el señor Bros y... Sí, las fuerzas vivas en aquella época era el señor Bros y poco más. Dependían del ayuntamiento de Sant Cugat totalmente. Sí. ¿Y para comprar, para todo, iban a Sant Cugat o cómo? Sí, bueno, claro, aquí no había dos tiendas, estaba la tienda de la Pura, del Félix, y ¿qué más había? Había la tienda de la Montañesa,
y luego pusieron otra tienda aquí abajo, pero ya poco más. Bueno, después ya con el tiempo todo se fue normalizando y hubo más tiendas y hubo incluso algún bar que hicieron un bar o dos ahí en la estación y todas esas cosas, pero entonces en aquella época esto pues era más o menos, en mi pueblo lo hubieran llamado una aldea. De aquí, pues claro, era un, era un sitio donde de los veraneantes donde venían a veranear. Pero el sentimiento que veían por parte de ustedes era de pueblo, más que En de principio barrio, no, ¿no? en principio no. Luego sí, después ya el sentimiento que se despertó en la gente que más o menos vivíamos siempre aquí, pues claro, vivíamos aquí, estábamos aquí, nos pasábamos la vida aquí, aunque íbamos a trabajar fuera, pero bueno, queríamos que esto fuera un pueblo y luchamos, no luchamos, pedimos a San Cugat que hicieran una especie de subalcaldía aquí y efectivamente la hicieron. Y eso duró bastante tiempo hasta que después ya, pues aquí se hizo una asociación de vecinos, que es la que más o menos enderezaba un poco las cosas y marcaba un poco el camino que queríamos seguir. Pero luego, pues el ayuntamiento cuando vio que esto, la gente del ayuntamiento, que vieron que esto funcionaba más o menos regular, pues quisieron meter las narices. Y pues, yo estaba metido en la asociación de vecinos esta también. Y yo dije que si alguien del ayuntamiento venía a las juntas que hacíamos nosotros, que yo desaparecía. No teníamos por qué no aguantar a los del ayuntamiento, sino simplemente soportarlos, porque venían aquí a mandar y a decir lo que querían que hiciéramos. Y esto, pues, los que hemos sido siempre un poco independientes no nos ha gustado. Y yo me marché y entonces, pues, conmigo se marcharon dos más, pero el ayuntamiento siguió marcando la pauta aquí. Siguió marcándola a pesar de la asociación de vecinos. Bueno, Junto la con asociación de vecinos entonces ya se limitó, se apartó un poco y se quedó simplemente en eso, en asociación de vecinos. Pero eh, cosas para decidir o no decidir en el ayuntamiento no. De vez en cuando había alguna reunión y nos llamaban o los llamaban, pero vaya que no, de decisión no tenían ninguna. no se tomaban decisiones porque tampoco se hacían cosas demasiado determinantes. Bueno, sí, para- se hicieron cosas determinantes. Yo recuerdo que cuando empezamos ahí, pues bueno, aquí no había ni pistas, ni había colegios, ni había nada. En cambio, luchamos para que hubiera. Los colegios estaban ubicados en las escaleras Tarruel, que es donde estaba en principio, pero allí iban cuatro críos. Luego, pues conseguimos que hicieran los colegios aquí, o sea, en definitiva que fueran colegios, no que fueran unas especies de cuartos o principios de aulas donde la gente. No, colegios, que son los que hay ahora, todavía existen. Y se intentó y se consiguió que hicieran unas pistas para que los críos jugaran. Entonces el fútbol sala estaba en pleno auge. Se hicieron unas pistas, o se consiguió que hicieran unas pistas para que los críos de aquí pues jugaran al fútbol sala, que era el deporte de moda en aquellos momentos, y se consiguió todo eso, y bueno, se consiguió bastante bien, y todavía existen, y Dios quiera que existan mucho tiempo. Bueno, usted ha dicho que se fue a trabajar a otro sitio. ¿Dónde? No. Yo cuando vine aquí me asenté aquí y iba a trabajar a otro sitio, pero la residencia la tenía aquí. Ya. Yo vivía aquí. Ya. ¿Y dónde trabajaba? Fuera. Bueno, pues como casi siempre hemos tenido máquinas excavadoras, pues allá donde teníamos la faena. Quiero decir que no, ahora, por ejemplo, las tenemos en Igualada hace ya mucho tiempo, que fuimos allí, fuimos allí para 2 meses y hace 18 años o 19 que estamos allí. Y bueno, pues Antes hablábamos de cosas que se organizaban. Las fiestas, por ejemplo, de la floresta, ¿las empezaron a decidir ustedes? bueno, en principio se creó una comisión de fiestas, que la verdad es que las fiestas aquí en la Floresta no han sido nunca ninguna cosa extraordinaria. Pero bueno,
representaban un poco lo que era el sentir y la gente de la floresta y bueno, venían aquí y se hacían baile ahí en las pistas y se hacía alguna fiesta. Hubo una época en que se hacían variedades también en las pistas porque no había otro sitio donde hacerlo y se montaba un escenario ahí que más o menos pues funcionó bastantes años. Y ahí es donde la gente, pues, claro, ¿dónde vas a la fiesta? Pues a las pistas, no se puede, no había otro sitio para ir y ¿Desde ahí cuándo íbamos. recuerda esas fiestas? Uy, madre mía del Pilar, pues ahora sí que el año exacto no te lo puedo decir, pero no sé, serían los años 70 o como por ahí. Ujú. Bueno, una de las cosas en las que usted ha destacado y la gente le conoce es por el teatro. Cuéntenos un poco. Ah, bueno, sí, 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 bueno, eso del teatro, a mí el teatro me ha gustado siempre, me ha apasionado siempre el teatro. Y entonces, pues bueno, en el Casal, que es el antiguo casino, pues nos reunimos unas cuantas personas, hicimos una agrupación teatral, ya que a los que de verdad nos gustaba el teatro, y empezamos allí a hacer, montamos un escenario rústico, pero con el tiempo lo fuimos arreglando, reformando y quedó un escenario que todavía está. Y quedó bastante bien y entonces allí pues hacíamos, bueno, de hecho se montó una agrupación teatral aquí que se llamaba la Agrupación Teatral de la Floresta y hicimos bastantes obras y por cierto con bastante éxito y luego aparte de ahí pues salimos a dar tumbos por ahí sobre todo por Cataluña, casi la recorrimos toda haciendo teatro. ¿Recuerda los años cuando empezaron? Espérate, pues en los años que empezamos me parece que fue en el 68. Entre el 65 y el 68 fue cuando empezamos con el teatro. Y, y bueno, pues sí, tuvimos, la verdad es que fue una cosa que tuvimos bastante ¿Ensayaban éxito. mucho? Y al mismo, sí, sí, ensayábamos, pues no veas tú lo que ensayábamos. Porque tuvimos la suerte de que nos juntamos una serie de personas que nos gustaba mucho el teatro, y claro, porque el teatro como es como todo, si no te gusta es una tontería intentar hacer algo que no sabes que no vas a salir adelante porque si no te gusta no puedes seguir con ello. ¿Usted hacía de director o qué papel hacía? Yo hacía de director, de primer actor, de recoger papeles, de lo que se presentaba, porque claro, como era yo el que había movido todo aquel tinglado, pues tenía que estar yo, además es que a mí me apasionaba, me gustaba, y entonces pues lo hacía de todo. ¿Y fue un aprendizaje natural lo que No, iba saliendo o sabían algo o había no, alguien que no, 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 sabía no, no, más no, de no. teatro? Yo antes de eso, porque yo cuando era joven quería ser cantante. Y decidí que para ser cantante, no sé por qué, tenía que hacer teatro primero, para desenvolverme bien. Y bueno, pues sí, cantante no fui. Bueno, hice mis pinitos, pero no, porque cuando ya me metí, quise ser profesional y cuando me metí en el tinglado de la profesionalidad, me di cuenta de que aquello no era lo mío. Aparte de que yo ya tenía una hija y estaba casado y todas las cosas y la afición era mucha, pero las, las responsabilidades también eran muchas. Entonces, pues a raíz de dejar lo de cantante, pues me metí aquí, porque aquí empezaron a hacer, de hecho la agrupación teatral no la empecé yo, la empezaron otros, pero la verdad es que pobrecicos no funcionaban. Y entonces me dijeron que podía echarles una mano y yo pues sí, sí, encantado, como era lo mío, con lo que a mí más me gustaba, pues efectivamente les eché una mano y les eché las dos y los pies y todo el cuerpo entero. Y funcionamos funcionamos muchos años. ¿Y cuando alguien no servía, qué? ¿Era No, capaz cuando alguien no le servía, pues enseñaba se le decía, mira, tú para cualquier otra cosa puedes servir, para esto no, pero me acuerdo de uno, del Maño, que seguramente ustedes lo conocen, que era
como actor era nulo, pero voluntad tenía para parar un tren. Y yo le dije, tú no te preocupes, que tú llegarás a hacer los mejores papeles que se hagan aquí en las obras que hagamos en el Casal. Pero es que yo me pongo nervioso, tú no te preocupes. Y efectivamente tú. Me llegó a hacer el señor Birling de Llama a un inspector, que tiene tela, ¿eh? Y lo sacó clavado. Pero claro, entonces ya hacía mucho tiempo que estábamos metidos en el fregado ese. Y sí, tuvimos, bueno, de hecho, con Llama a un inspector recorrimos casi toda Cataluña y parte de Aragón, que fuimos hasta Alfajarín. Bueno, Alfajarín está lejos. Y fuimos hasta allá y nunca tuvimos un fracaso en el asunto de artístico, nunca tuvimos un fracaso. En el asunto de espectadores, pues sí, tuvimos un fracaso en Rubí, que fuimos a hacer precisamente Llama a un inspector, y pensábamos que llenaríamos la sala y vinieron 50 personas. 50 personas para aficionados es mucho, ¿eh? Pero es que nosotros estábamos acostumbrados a 100 y 200, quiere decir que no es eso. Y bueno, pues sí, los que vinieron quedaron encantados. Y nosotros, pues un poco retraídos porque no es lo que estábamos acostumbrados. Nosotros estábamos acostumbrados a levantar el telón y ver el patio de butacas lleno de gente. ¿Cuánto tiempo duró la compañía? Pues mira, la compañía duró pues lo menos 8 o 10 años. Hasta que al final vino un espabilado, de esos que lo saben todo. Y bueno, pues ya estábamos un poco hartos todos de dar tumbos por ahí. Y él quería, bueno, el angelillo quiso llevar la cosa a su terreno y la llevó a su terreno, sí. Pero montó una obra y sí, fue gente a ver la obra aquella, que la hicimos, o la hicieron en el Casal, en el casino, pero abajo en la pista hay una pista y allí hay un escenario y la montaron allí. Y yo fui a verlos y la verdad es que me quedé decepcionado cuando... Bueno, yo ya sabía cómo lo hacían y qué es lo que iban a hacer, pero leche, tan mal. A lo mejor es que como yo no era el que estaba metido en el tinglado, pues me parecía que estaba muy mal, pero de la misma opinión que yo eran la mayoría de las personas que había allí. Y bueno, y total que aquella hora la empezó, pero ya no empezó ninguna más. Y desde entonces ya desapareció el teatro. Para acabar un poco con el teatro y pasar a otro tema que es el del fútbol, me gustaría que nos contara qué es lo que más le gustó a usted de esa experiencia teatral. Bueno, pues lo que más me gustó de esa experiencia teatral fue el grupo que estábamos muy unidos, y luego las obras que hacíamos. Porque a mí la obra que más me ha llenado durante toda la vida ha sido Llama a un inspector, de Presley, que para mí es la mejor obra que tiene ese hombre, y que nosotros la hicimos un montón de veces en varios sitios. Recorrimos Cataluña y Aragón, la recorrimos con esa obra de punta a punta. Y bueno, y es eso bueno, de hecho, el teatro me ha llenado siempre a mí. Y luego ya, pues cambiamos un poco el rumbo y nos pusimos con la pelota. ¿Ya no lo echo de menos el teatro? Sí, a menudo, casi siempre, pero bueno, ya no, los años pasan y las ilusiones se van. Pues te reenganchaste al teatro, ¿no? ¿Eh? Te reenganchaste al teatro de años después. Sí, pero hicimos poca cosa. No. A ver cómo te lo explico, Mon. Pues es lo que he dicho antes, cuando las cosas se hacen con mucha ilusión, todo va adelante. Pero cuando la ilusión se va, no funciona nada. Absolutamente nada. Y en cosas de estas, que además de poner toda la voluntad, todo el empeño, todo lo que puedas saber mejor o peor, también te cuesta algo de dinero, porque te cuesta dinero, pues si las cosas no funcionan como tú quieres, pues lo envías todo a vidas.